Quiero, iniciando mi reunión o esta reunión, quiero agradecerles a todos por sus oraciones, por sus mensajes, su ayuda, en este tiempo en el que estuve un poquito mal de salud. Este, ya casi voy de salida, todavía no, pero ahí voy. Gracias a todos ustedes y gracias a Dios por ayudarme y sostenerme y estar con nosotros en estos tiempos. Y bueno, vamos a la palabra. Estamos continuando el estudio del libro de los Hechos en el capítulo número 20. Los escritos originales no hay capítulos ni hay versículos, ¿no? Todos los capítulos y versículos se añadieron muchos años después a la escritura para facilitar su estudio. Propiamente es un asunto de mejorar el estudio de las escrituras. Pero el libro de los Hechos es una carta de Lucas. Es una carta de Lucas y entonces está en corrido. Por lo tanto, todos los capítulos son continuación uno de otro. Y lo digo porque el hermano hace 8 días compartió hasta el versículo número 35 del capítulo 20. Propiamente ya está por terminar, son 3 versículos más, tiene 38 versículos el capítulo 20 y continúa el relato, este mismo relato continúa en el capítulo 21. Hoy vamos a tomar estos últimos versículos, que prácticamente es la despedida del apóstol Pablo, y continúa su recorrido y su viaje en el capítulo número 21. Hoy vamos a tomar principalmente esos capítulos versículos del capítulo 21. Si me acompañan en su Biblia al capítulo 20 y vamos a leer desde el verso 32 para tener un poquito de contexto. Dice así, Hechos 20, verso 32, vamos a leer desde el verso 32, dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a las palabras de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hasta ahí se estudió la semana pasada. Después dice el verso 36, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. La verdad es que, hermanos, no sé su mejor opinión sobre el capítulo 20, pero el capítulo 20 es un capítulo de los que hemos estudiado hasta ahorita, de los más ricos en enseñanza. O sea, ha habido capítulos muy ricos que nos han traído mucha enseñanza y todo, pero el capítulo 20 particularmente ha sido un capítulo en que nos ha traído mucha enseñanza, sobre todo mucha enseñanza sobre liderazgo. Fíjense cómo, puedo decirlo con libertad, o sea, si hablásemos, hiciésemos las cosas a conveniencia, nos hubiéramos brincado el capítulo 20. Nosotros nos hubiéramos brincado el capítulo 20. Así como que, sí, hermano, como que de la vista gorda y este punto no lo toques. Pero delante de Dios estamos todos y nosotros también. Nosotros los que te predicamos, nosotros los que te presidimos y lideramos de alguna manera, también estamos delante de Dios. Y definitivamente la Escritura nos hace todavía más responsables a nosotros en muchas cosas. Entonces, no, definitivamente no fue nuestra intención, no nos
no nos brincamos esta enseñanza y que Dios nos hable. Y sobre todo, también un deseo nuestro de que esta iglesia crezca en doctrina, en toda la doctrina. O sea, en todos los aspectos de la doctrina cristiana, esta iglesia tiene que crecer, incluyendo la vida eclesial, incluyendo las cuestiones que tienen que ver con vida de iglesia. Y eso implica no solamente el asunto de entre hermanos, sino también entre el pastor, el líder o los pastores y el pueblo de Dios y la iglesia. Entonces, es importante todos estos aspectos que la Escritura nos enseñan. Versículos como este, no el verso 32, y por eso quise que iniciáramos desde ahí, aunque ya se predicó. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Qué palabras tan importantes del apóstol Pablo en un momento en el que él por el Espíritu ya entendía que no vería más el rostro de ellos, de estos ancianos a los que él estaba discipulando, a los que él estaba hablando. Fíjense que se tomó como una especie de retiro. El apóstol Pablo se tomó como una especie de retiro con los líderes, con los ancianos, y todo ese tiempo era para que estuvieran centrados en un aspecto. Y palabras como estas, os encomiendo a Dios y a las palabras de su gracia, tienen poder para sobreedificaros, no solamente para edificarte, no, sino para sobreedificarte y darte herencia con todos los santificados. Palabras tan hermosas, enseñanza tan hermosa como esta, son las que estuvimos viendo y aprendiendo en este capítulo 20. Y después, le decía yo, verso 36, empieza la despedida. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, oró con ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no vería más su rostro, y le acompañaron al barco. O sea, después de haber dicho toda la enseñanza, después de haberse despedido, nos está diciendo este versículo que se pone de rodillas con ellos, junto con ellos, y oran juntos. La importancia de la oración entre los hermanos, la importancia de estar velando y poniendo delante de Dios todas las cosas. La exhortación en este momento, la exhortación del apóstol Pablo en este momento ya estaba terminando para estos ancianos. Él estaba a punto de irse porque ya su barco estaba a punto de zarpar. Pero quiero que resaltar en estos últimos versículos ese momento en el que al término de la oración dice la Escritura que hubo un gran llanto de todos, ¿no? Y no sé si nos podamos imaginar el momento. Se levantan, están orando todos los ancianos, no sé, a lo mejor hicieron un círculo ahí en la playa, se pusieron de rodillas y al término de la oración dice que hubo un gran llanto de todos. Y después se avientan a su cuello y le besaban. Les dolía, dice en gran manera la palabra que les dijo que no verían más su rostro. Se nota el aprecio y el grande amor que estos ancianos tenían por el apóstol Pablo. La despedida fue muy emotiva y refleja eso, el profundo amor de los ancianos de Éfeso por Pablo y la inmensa tristeza que les da el saber que ya no lo verían más, ¿no? Es importante cómo en una iglesia, hermanos, hemos hablado mucho acerca de la importancia de la relación entre hermanos, ¿no? Hemos dicho que importante es que hagas amigos dentro de la iglesia, que hagas vida de iglesia. Hermanos, lo hemos dicho varias veces, lo hemos repetido, no es el propósito de Dios que andemos por ahí solos. Si el Señor nos trajo y nos congrega, propósitos tiene el Señor. Es su deseo que nosotros hagamos vida de iglesia. Él quiere hacernos crecer en los varios aspectos de nuestra vida a través de la comunión entre hermanos. Y eso la Escritura nos enseña que eso sucede, eso hace Dios cuando nos involucramos en la vida de iglesia. No solamente el domingo, hermanos, sino nos involucramos en vida de iglesia.
Los hermanos han presentado los diversos ministerios en los que están involucrados. Veía que apenas en el grupo de WhatsApp de la iglesia, la hermana Jessie, el hermano Julio hicieron la invitación a sumarse a los servicios de misericordia en el hospital. Eso es hacer vida de iglesia, eso es involucrarse. ¿Y sabes qué? Es en esa vida de iglesia donde nos empezamos a conocer más, donde nos empezamos a relacionar más, donde cargamos más nuestro corazón unos por otros, donde aprendemos a llorar con los que lloran y a reír con los que ríen. Ahí es donde aprendemos, hermanos, en la vida de iglesia. Pero no solamente en la vida de iglesia, sino también, me refiero entre hermanos, sino también la buena relación que debe haber entre el liderazgo y la iglesia y los hermanos. Fíjense que he aprendido que no es bueno ni es sano cuando ya algún miembro de la iglesia empieza a perder la confianza en sus líderes. Ahí se empiezan a romper muchas cosas. Se empiezan a romper muchas cosas. Cuando ya no hay una buena relación, una confianza en el líder. Qué importante, hermanos, es que estemos cultivando todo eso. Qué importante es que también nos vean como sus hermanos. Y qué importante es que, así como tratas a tu hermano, a tu hermana, también nos trates a nosotros en el sentido de que si tienes algo que hablar, lo hablemos, tengamos la confianza de acercarnos, de hablar. Este versículo que estamos viendo aquí me da la pauta para decir eso. Hermanos, nosotros los líderes, como miembros de esta iglesia, también somos sus hermanos y somos unos con otros. La diferencia es que Dios a unos ha delegado unas responsabilidades, a otros otras, pero somos iguales. Delante del Señor somos iguales, somos, también nosotros somos ovejas, ¿no? También a nosotros nos tienen que pastorear, nosotros también somos ovejas. Entonces, es muy importante esta relación que debe existir también en el liderazgo y la iglesia. El ministerio del apóstol Pablo, hermanos, en lo que hemos estado viendo en todo, ya una vez que iniciamos a ver todo el ministerio del apóstol Pablo, vemos que tuvo éxito porque la vida del apóstol Pablo, digámoslo así, estaba a cuentas con Dios. La vida del apóstol Pablo estaba a cuentas con Dios. Él evidentemente dio prioridad al reino, dio prioridad a las cosas de Dios, dio prioridad en nutrir, en proteger al rebaño, se dedicaba a la oración, al ministerio de la palabra, porque él estaba totalmente muerto a sí mismo. Su vida era Dios y su reino. Esa era la vida del apóstol. Esa era la vida del apóstol. Y el resultado, lo que vemos en su obra es cómo él le dedicó con amor todo este tiempo, y cómo reunió, por ejemplo, aquí en estos últimos versículos a estos ancianos, siempre buscando la aprobación de Dios. Aquí en estos últimos versículos él está concluyendo una misión importante. Particularmente en estos versículos y en los versículos que vamos a ver y vamos a estudiar el día de hoy, vemos cómo él tiene claro su misión, tiene claro su ministerio, tiene claro su propósito, tiene claro su objetivo. En este caso, ya al final de estos viajes, su misión era entregar unos fondos para ayudar a la parte más pobre de la iglesia de Jerusalén. Él tenía claro eso. Y como vamos a ver hoy, el título de esta enseñanza, por ejemplo, no se los di, la importancia de tener convicciones del Espíritu. A través de los versículos, los primeros versículos del capítulo 21, yo te quiero mostrar esto. Qué importante es tener convicciones. Cuando hablo de convicciones del Espíritu, no me estoy refiriendo a las convicciones de pecado, ¿no? Que también las habla la Escritura, no. Me estoy refiriendo a tener certeza del llamamiento de Dios a nuestra vida. De estar seguros a qué me está llamando el Señor, de buscar esa seguridad. Porque vemos en la vida del apóstol Pablo que él tenía una certeza, que él tenía una seguridad. Bueno, así como él, porque realmente es hombre, nosotros también podemos
debemos buscar esa certeza de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y qué importante es tener esas certezas que vienen del Espíritu, ¿no? Por ejemplo, creo que la primera certeza de la que debe tener una persona es la certeza de que Dios lo está buscando para su reino, de que Dios quiere perdonarle. La carta a los Romanos nos dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos sus hijos. He platicado con muchas personas a lo largo de este ministerio donde veo angustia en ellos de decir, es que no sé si soy o no soy, si ya fui perdonado, si soy perdonada, no lo sé. Yo ya me arrepentí, yo ya esto, yo ya lo otro, pero todavía no sé si el Señor me ha perdonado y si soy su hijo. Bueno, eso es algo muy importante, porque de ahí comienza nuestra identidad como hijos de Dios. Debemos tener la certeza, primeramente, de que somos sus hijos. Ahora, las personas que evidentemente y obviamente viven en sus pecados y viven todo eso, no tienen la certeza porque no son hijos de Dios todavía, porque todavía no se arrepienten bíblicamente de sus pecados, porque todavía no tienen fe. Bueno, esa es la certeza que deben tener. Dios me está pidiendo que crea y me arrepienta. Esa es una certeza también. La importancia de tener esas convicciones, de ser personas, hermanos, de ser personas de convicciones, de ser personas de convicciones fuertes. ¿Has leído aquella porción donde creo que es Santiago quien advierte contra aquellas personas que son como las olas del mar? Que son como aquellas nubes que son llevadas de un lugar a otro. Esa es una advertencia. Y es una advertencia a que no seamos como esas personas. Esas personas no son personas de convicciones. Nosotros los cristianos debemos ser personas de convicciones y de convicciones fuertes además. Bien arraigados. La fuerza de nuestras convicciones viene de la palabra de Dios. Estoy convencido de que Dios me está diciendo esto. ¿Sí, hermanos? Bien. Bueno, pues vamos entonces a pasar al estudio de estos 16 versículos. Va a estar larga la enseñanza, hermanos. 16. Ya estoy avisando. No es cierto. La realidad es que traté de extraer 4 puntos de estos 16 versículos y mi meta es terminarlos en 1 hora. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque nos tienes aquí juntos, reunidos, y te pedimos tu ayuda, te pedimos tu bendición, Señor. Edifícanos con tu palabra, háblanos, muéstranos, y al propósito de lo que hoy estudiaremos, haznos una iglesia de convicciones fuertes. Haznos personas de convicciones fuertes, que tengamos primeramente una claridad de nuestra identidad en Cristo, Señor, y después del propósito que tú tienes en nosotros y con nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, lo primero que te quiero mostrar, el primer punto que te quiero mostrar es que tener convicciones claras ayuda a tener nuestro propósito claro. Tener convicciones claras, estar convencidos de que Dios me ha llamado y de que Dios me está pidiendo algo, eso nos ayuda a tener propósitos y objetivos claros. Y esto lo podemos ver aquí en este relato de Hechos 21, versículo 1 al versículo número 3. Acompáñame en tu Biblia, verso 1 al versículo número 3, dice: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había
de descargar allí. Te decía, tener convicciones claras nos ayuda a tener propósitos y objetivos claros. Por mencionarte algunos ejemplos en la Escritura, Josué y Caleb, ¿no? ¿Todos han leído la historia de Josué y Caleb? No las han leído. Los que fueron a la escuela dominical, desde la escuela dominical se las dejaron bien claro. Josué y Caleb estaban convencidos de que Dios les había dado a Israel la tierra de Canaán, ¿sí o no? Por ahí llegaron a vislumbrar la tierra y no faltaron los cobardes y pusilánimes, ¿no? No, esa es tierra de gigantes, nos van a comer. Pero dice la Escritura que en Caleb y en Josué hubo otro espíritu y ellos dijeron, no, vamos, el Señor los ha entregado en nuestras manos y nos los comeremos como a pan. A los gigantotes. La convicción de ellos les ayudó a tener un propósito claro. Dios nos trajo hasta aquí, a poseer la tierra que nos dio. Estaban convencidos de algo y les ayudó en su propósito y objetivo. Otro ejemplo, Débora. Débora estaba convencida de que Dios le daría la victoria en aquella batalla que se le presentaba a Israel. David estaba convencido de que Dios juzgaría a Goliat y protegería a Israel de los filisteos. ¿Sí o no? Esas palabras de, tú vienes a mí con jabalina y espada, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tenía una convicción, hermanos, y una fuerte convicción. Dios está conmigo y hoy te entregará en mi mano. Dios está conmigo y hoy te entregará en mi mano. Convicciones fuertes nos ayudan a tener objetivos claros. Te voy a cortar la cabeza. Ese era su objetivo de David y se la cortó. Convicciones fuertes nos ayudan a tener propósitos claros. ¿Quién más? Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego estaban convencidos de que el Dios verdadero se debería adorar en lugar de los ídolos, en el lugar que sea y en las condiciones que sean. Y eso les mereció el que les subieran más calorcito al horno y los echaran al horno de fuego. Pero ¿cuánta gloria se llevó el Señor? Cuando después de haber estado en el horno calentado, ¿cuántas veces más? 7 veces más. ¿Cómo se llama? ¿Ufanía? Sí. Se le da el nombre de las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Teofanía. Miraron a un cuarto varón dentro del horno y lo sacaron. Vayan, y sudados estaban, pues, íntegros. La gloria fue para el Señor. Así, de esa misma manera, hermanos, el apóstol Pablo estaba convencido de que él se movía y ministraba en los propósitos de Dios, y eso le daba la seguridad de que el poder de Dios estaría con él. Dios estaría ahí respaldándolo. ¿Pero por qué? Porque tenía convicciones fuertes. Era un hombre de convicciones fuertes. Los siervos de Dios que han glorificado el nombre de Dios son hombres y mujeres como Débora, con convicciones fuertes, hermanos, que están anclados en la palabra de Dios, que están fortalecidos por las verdades y las promesas de Dios. Y de esas personas, de esos personajes y de esas palabras en la Escritura, nosotros debemos aprender a ser personas creyentes de convicciones fuertes. Esta narración de Hechos 21 nos empieza con el recordatorio de la despedida emotiva que se le dio a Pablo por los ancianos de Éfeso. Y ese amor tan grande que los ancianos manifestaban con él. Mencionamos al inicio que la despedida fue muy emotiva, muy emotiva. Y bueno, hermanos, el apóstol Pablo no es de palo. Él también tiene sentimientos, él también siente. Y seguramente el ver a sus hermanos así, pues lo conmovía.
Seguramente no faltó que alguno le dijera a este hermano Pablo, y si te quedas unos años más, quédate con nosotros, mira que la obra te necesita, mira que nosotros necesitamos que nos ministres y nos disipules más. Seguramente no faltó quien trató de convencerlo y de reconvenirlo en sus propósitos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya le venía avisando al apóstol las cosas que él viviría cuando llegara a Jerusalén. Y seguramente muchos de esos hermanos, de esos ancianos, querían reconvenirlo y dijeron, quédate. Sin embargo, a pesar de que pudo haberse separado con dificultad de ellos, la Escritura nos dice que Pablo y sus compañeros navegaron para reanudar su viaje a Palestina. Salieron de Mileto, zarparon directo a Cos y de ahí navegaron a Rodas. Te voy a decir rápidamente cómo estuvo todo ese viaje y todas sus paradas. De ahí de Rodas giraron hacia la esquina noreste para Asia Menor y se detuvieron en Pátara. Cada uno de estos puertos representa un día de viaje, es decir, de Mileto, zarpan a Cos un día y después ahí a Rodas otro día y después ahí a Pátara otro día. Cada uno de estas paradas implicaba un día de viaje. Atravesaron el mar Mediterráneo, pasaron a Chipre. El barco en el que iba el apóstol no ancla ahí en Chipre, sino que sigue navegando hasta Siria y desembarcan ahí en Tiro. Acuérdate, un día de ciudad en ciudad navegando. Y el cruce ahí de Pátara a Tiro en la costa del Mediterráneo normalmente tarda 5 días. Por eso Pablo decidió este riesgoso movimiento de atravesar el Mediterráneo para ahorrarse algunos días. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto y por qué te estoy narrando todas estas cosas? Este simple relato que te estoy dando de los viajes de Pablo, lo que está retratando es a un hombre motivado por cumplir la prioridad de suplir la necesidad de los pobres y unificar a su iglesia. Ese era su objetivo. Él tenía claro su llamado. Y a lo mejor él pudo haber visto, quizá analizado humanamente, no, pues está complicado el viaje, está complicado el barco, no está tan fácil. Son muchas ciudades, son muchos días. Si yo quiero acortar los días, tengo que hacer este movimiento arriesgado de atravesar el Mediterráneo y bueno, tiene sus riesgos. Pensaba yo en esto y puede ser, hermanos, que muchos de nosotros, cuando vemos las dificultades que se nos atraviesan cuando nosotros queremos hacer algo, eso tiende a desanimarnos. Y si mejor me quedo otro año y aquí me fortalezco y a lo mejor inventan otro barco más grande y mejor, o no sé, hay un camino mejor y descubren un camino mejor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuántos de nosotros en los propósitos que tenemos, si una dificultad se nos atraviesa, desistimos? No, mejor yo creo que mejor me espero. Con tristeza lo digo, pero algunos cuando llueve al río no vienen. Se atravesó la lluvia. No, pues mejor ahí para la otra. Convicciones fuertes. Este hombre era un hombre de convicciones. Y a pesar de que vio dificultades para cumplir con su objetivo, eso no lo desanimó. Él dijo, vamos, el Señor está con nosotros. Y en todo eso él muestra que la fortaleza de su valor derivaba de la devoción de obedecer lo que él sabía que eran prioridades divinas. Dios me está mandando y yo lo tengo que hacer. Y si Dios me está mandando, Dios me va a ayudar. Él va a poner los medios, Él va a poner las circunstancias, Él va a poner lo que se necesite, porque Dios me está mandando y entonces Él me ayudará. Pero para poder tener ese tipo de resoluciones, hermanos, necesitamos tener convicciones fuertes. Estar convencido de que esta prioridad de entregar esta ofrenda a mis hermanos pobres es algo que Dios me está mandando. Es algo que Dios me está mandando. No es si quiero, no es algo que se le ocurrió a otros hermanos, no. Dios
me está mandando. Esa convicción le ayudó a tener claridad en su propósito. Yo tengo que llegar ahí. Yo tengo que entregar esta ofrenda. No importa si son varios días, no importa si son varias ciudades, no importa si tengo que, no importa, yo tengo que hacerlo porque es una prioridad del Señor. Amén. Entonces ese es el primer punto, tener claridad en nuestras convicciones, convicciones fuertes, nos ayuda a tener prioridades claras, objetivos claros. Punto número 2, tener convicciones fuertes nos ayuda a estar firmes en nuestros propósitos. Esto va de la mano con el anterior. O sea, no solamente tener claridad en ellos, sino firmeza. Sí tengo claro, porque puede ser que tengamos claro, pero vacilemos, dudemos. Verso 4 al verso 6, acompáñame en tu Biblia. Verso 4 al verso 6. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Te repito el punto número 2. Tener convicciones fuertes nos ayuda a estar firmes en nuestros propósitos. ¿Qué nos muestran estos versículos? Primero, lo primero que nos está diciendo el verso 4 es que cuando llegaron a esa ciudad, ellos buscaron a los discípulos de esa ciudad, a los hermanos de esa ciudad. Muy probablemente Pablo no los conocía porque la Escritura no nos dice que haya sido Pablo quien fundó esa iglesia. Entonces probablemente no conocía, pero sí sabía que había iglesia ahí. Entonces se dedicaron a buscar a los discípulos y una vez que los encontraron, dice que se quedaron allí 7 días. Y en esos 7 días tuvieron tiempo de convivir, de ministrar juntos. Seguramente el apóstol Pablo los ministró, los discipuló, oró con ellos. Y durante esos 7 días dice que ellos, hermanos de entre todos esos discípulos, le decían a Pablo por el Espíritu, escucha bien esto, que no subiese a Jerusalén. En el punto anterior te dije cuál era el objetivo claro de Pablo. ¿Cuál era el objetivo claro de Pablo? Ir a Jerusalén para llevar la ofrenda a los hermanos pobres. Ese era su objetivo claro. Bueno, llega a esta ciudad y los hermanos, pero fíjate cómo lo dice, le decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. O sea, eso que tú tienes como un objetivo muy claro, ahorita te decimos que no lo hagas. Verso 5, cumplidos aquellos días, lee bien, salimos, acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, oramos y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco y nos fuimos. Y ellos volvieron a su casa. ¿Qué pasó? Bueno, leyendo algunos comentarios, hay quien sugiere que aquí Pablo estaba como que desobedeciendo al Espíritu de Dios, porque dice que por el Espíritu le dijeron que no subiese a Jerusalén. Sin embargo, hermanos, el argumento de otros hermanos teólogos es los 3 viajes de Pablo. Los 3 viajes de Pablo, ¿sujeto a quién estaba? Sujeto al Espíritu. Llegó un momento en que él iba en el barco y el Espíritu le prohibió. Y él se fue por otro lado, cuando tuvo la visión del varón macedonio, si recuerdan. Y todos los viajes, durante todo el recorrido de esos 3 viajes misioneros, vemos a un Pablo sujeto a Dios, sujeto al Espíritu, orando. Entonces, bueno, no podemos pensar que aquí Pablo desobedeció al Espíritu. Más bien,
puede ser que él, teniendo el Espíritu Santo, también puso en balanza lo que le estaban diciendo unos hermanos. No era el Espíritu, eran los hermanos por el Espíritu, lo que dice Lucas aquí, y él puso en balanza, bueno, a mí el Espíritu me está diciendo que vaya, ellos me dicen, lo valoro, lo considero. Eso se puede hacer, hermanos. Eso se puede hacer. Puede venir hermanos espirituales y te dicen, no, y yo creo que esto no, pero tú has orado, tú lo has meditado, tú tienes el sustento de la palabra. Puedes decir, hermano, pero yo veo esto, yo entiendo esto. Bueno, aquí el apóstol Pablo decidió continuar con su propósito. Hermanos piadosos, hermanos espirituales le pidieron que no fuera a Jerusalén, pero él se mantuvo firme en su propósito, por la claridad que él tenía, por la fortaleza de sus convicciones. Hermanos, convicciones fuertes nos ayudan a estar firmes en nuestros propósitos. Convicciones fuertes nos ayudan a estar firmes en nuestros propósitos. Tener convicciones fuertes, hermanos, aún pueden venir dificultades, pueden venir situaciones, pueden venir inclusive, hermanos que te digan, no, yo creo que no, esto tú que estás pensando, esto que tú estás decidiendo, yo creo que por ahí no es. Pero la claridad que tienes de Dios, por estar con Dios, y esta es la clave, la claridad que tienes de Dios, por estar con Dios, te da firmeza para mantenerte en tu propósito. Dios me está mandando. Dios me está mandando. Y si eso no está contrapunteándose con la Escritura, porque si puede ser, hermanos, y en esto debemos cuidarnos de no ser obstinados negativamente. Si alguien llega y con la Escritura te demuestra que lo que estás pensando, decidiendo, no es correcto, no está bien, bueno, pues la palabra de Dios es la espada del Espíritu, ¿no? La palabra de Dios es la palabra del Espíritu, es el Espíritu hablándonos de manera clara. También debemos ser humildes para reconocer cuando no es de Dios, no es la voluntad de Dios, y más bien es un deseo nuestro, un capricho nuestro, o una obstinación. También debemos ser humildes para reconocer ello. Viajar en ese barco en el que navegaba directamente a través del Mediterráneo hacia Palestina permitió a Pablo y a los demás pasar tiempo en Tiro y aún llegar a Jerusalén a tiempo para el día de Pentecostés. Eso es lo que vemos en estos versículos. Los cristianos ahí, te decía, afirmaron rápidamente su amor al apóstol y por el Espíritu le decían que no subiese a Jerusalén, mostrándole su compañerismo, su amor y todo ello. Pero Lucas nos dice que cumplidos aquellos días, Pablo se embarcó con sus compañeros y siguieron firmes y directos a su objetivo. Nada, hermanos, nada retuvo el valor de su convicción del apóstol Pablo. A pesar de repetidas advertencias de una severa persecución, una vez que llegara a Jerusalén, nada pudo disuadir al apóstol de llevar a cabo la tarea que el Señor le había asignado. Nada pudo detenerlo. Hermanos, ¿de dónde viene una convicción fuerte? ¿De dónde se fortalecen nuestras convicciones? Básicamente dos cosas: comunión con Dios a través de la oración, comunión con Dios a través de profundizar en su palabra, de conocer doctrina, hermanos. De ahí se fortalecen nuestras convicciones, Y en estos días de tanta falsa doctrina, en estos días que vivimos de tanta filosofía salida del mismo infierno, hermanos, porque es tan demoníaca muchas de las filosofías que estamos teniendo el día de hoy, que se están filtrando de manera muy sutil en iglesias cristianas. Se están filtrando. Y si nosotros no tenemos discernimiento por comunión con Dios y comunión con la palabra, nosotros vamos a ser seducidos y engañados. Nosotros debemos tener convicciones fuertes, y esas convicciones fuertes vienen de estar en la presencia de Dios orando y de estar estudiando su palabra. Y el día de hoy yo te decía qué importante es tener esas convicciones para poder nosotros refutar
y combatir la mala doctrina, la mala enseñanza y las ideologías que el día de hoy están tomando auge, que están muy empoderadas en nuestra sociedad, hermanos. Una de las cosas que yo sugiero a los padres que tienen adolescentes es estudia con ellos un buen libro de apologética. ¿Sabes por qué los adolescentes sucumben ante ideologías mundanas, ante el mundo mismo en la secundaria y en la preparatoria? Porque se encuentran con una avalancha de doctrinas, de filosofías, un adoctrinamiento sistematizado, constante. Y si tus hijos no tienen los elementos para defenderse y para refutar, ellos van a sucumbir. Ellos preferirán guardar silencio y ya no decir nada, porque los van a avergonzar además. Desde profesores y compañeros los van a avergonzar, porque no tienen firmeza en el conocimiento de la Escritura. No saben cómo defender su creencia. No saben cómo defender su fe. No saben. Y es nuestro deber, hermanos, capacitar a nuestros hijos, enseñar a defender la fe. Y hay libros buenísimos para defender nuestra fe, de apologética. Nuestros jóvenes y adolescentes necesitan conocer apologética. La historia de Noé y el arca ya se la saben. La historia de Josué dando vueltas, ya se la saben. La historia de Jonás en el vientre de la ballena, ya se la saben. Ahora enséñales apologética para que no solamente se defiendan allá afuera, sino también puedan ganar almas y ser luz para otros. Enséñales apologética y hazlos de convicciones firmes, hermano. Cría hijos de convicciones firmes. Que cuando tengan que relacionarse con personas allá afuera, se planten firmes, seguros. Y esa seguridad se las da la capacidad de poder responder ante los cuestionamientos del mundo y los mundanos. Capacítalos, dales herramienta. Hazlos y ayúdalos a ser de convicciones firmes. No, es que ese ser imaginario al que tú le oras, dicen los ateos. ¿Cómo has enseñado a tus hijos para responder certeramente a todos esos cuestionamientos y burlas? Porque muchos de esos son cuestionamientos en son de burla. Capacitemos a nuestros hijos, hermanos. Estudia un buen libro de apologética con tus hijos. Harás bien. Para estas cuestiones de los que estamos viviendo, del posmodernismo, del marxismo cultural, hermanos, estamos viviendo tiempos de marxismo cultural. Agárrate un buen libro que hable de estos temas. Estúdialo con tus hijos. Prepáralos, capacítalos y capacítate tú también para poder enfrentar este tipo de situaciones. Entonces, ya vimos, convicciones fuertes nos dan claridad de nuestros propósitos y objetivos. Convicciones fuertes nos dan firmeza para mantenernos firmes en esos propósitos y objetivos. Punto número 3, cuando la convicción es del Espíritu, viene de Dios, estás dispuesto a pagar cualquier precio. Cuando la convicción es del Espíritu, cuando la convicción viene de Dios, estás dispuesta a pagar cualquier precio. Verso 7 al verso número 14. Dice así: y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo,
quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén otra vez. Verso 13. Entonces Pablo respondió, fíjate las palabras de Pablo: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. ¿Qué vemos en este pasaje? Nuevamente dice que llegaron a esta ciudad, pasaron ahí a la casa de Felipe el Evangelista, ahí llegaron algunos discípulos, entre ellos un profeta, y seguramente el profeta era de Dios, y seguramente la profecía era verdadera. Te van a atar y te van a entregar a los gentiles. Cuando escuchan esto los demás hermanos, dice que trataron de persuadirlo: no vayas, no vayas. Pero escucha las palabras del apóstol Pablo: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. ¿Qué punto te dije aquí? ¿Qué es lo que vamos a ver en estos versículos? Cuando la convicción viene de Dios, es del Espíritu, se paga cualquier precio. La Biblia menciona en una parte anterior, en el capítulo 11, a este mismo profeta, Ágabo, pero solamente se registra aquí esta profecía literal. Y esta profecía representa de modo gráfico el inminente arresto del apóstol Pablo. Es decir, la profecía era verdadera, era genuina, venía de Dios. Y aquí vemos cómo este profeta le da la profecía al apóstol Pablo, evocando quizá a la manera de los profetas del Antiguo Testamento, de la misma manera. Casi no lo veíamos en el Nuevo Testamento así, pero bueno, esta es una de esos momentos, ¿no? Agarra el cinto, su cinto se lo amarra, dice: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán a los gentiles. Todas esas dramáticas acciones y palabras del profeta Agabo eran una advertencia para Pablo de lo que le esperaba en Jerusalén y una prueba al valor del apóstol. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? El hecho de que a un predicador, a un pastor le digan: si tú sigues hablando de esto, ya es delito, te van a meter en la cárcel. Sí la piensas. Sí la piensas. Piensas en tu esposa, piensas en tus hijos. Sí la piensas. Seguramente el apóstol Pablo lo pensó, dijo: y los gentiles, quién sabe qué me hagan, ¿no? O sea, una cosa es que me entreguen a ellos y todavía lo que me van a hacer ellos. Bueno, la Biblia y la historia nos dice que estos gentiles lo mataron. No al corto plazo, pero lo mataron. El apóstol Pablo murió decapitado por órdenes del emperador Nerón. Se cumplió la profecía, pero lo que aquí el Señor Dios nos quiso dejar claro es: cuando tú tienes convicciones fuertes y estás seguro que esas convicciones vienen de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios se arma de valor y está dispuesto a pagar el precio. Hermanos, yo no sé a ti, pero yo recuerdo hace
Te platico que Dios me salvó por ahí del año 96 y me bautizaron en el año 98. Y bueno, cuando me convertí para poder entrar en la iglesia, me aplicaron un examen, literal, era un examen, un cuestionario, 100 hojas impresas, como de 15 hojas. Dije, me van a revisar hasta las amalgamas, hermano. Y cuando me bauticé, otro tanto, yo creo que el cuestionario era como de 11 hojas. Y así, punto por punto, revisando tu vida y examinando tu vida. Bueno, a lo que voy es, una de las preguntas que yo recuerdo que me hicieron en esas dos ocasiones, tanto para examinarme a ver si estaba en la gracia y el otro para poderme bautizar, una de las preguntas que me hicieron que recuerdo muy bien es, ¿hasta qué estás dispuesto a hacer por el Señor Jesús? Y número dos, ¿estás dispuesto a dar tu vida por el Evangelio y Jesucristo? Tú lo piensas hoy y dices, qué fácil es responder sí, ¿no? Sí. Pero una cosa es responder sí y otra cosa es verdaderamente rendir tu vida y pagar el precio por causa de Jesucristo y de su reino. No es cualquier cosa, hermanos. No es cualquier cosa. Cuando estemos, durante el tiempo que estemos en este mundo, nuestra fe va a ser probada, hermanos. Nuestra fe va a ser probada. Y tendremos muchas oportunidades para demostrar si estamos dispuestos a dar hasta nuestra propia vida por causa de Jesucristo. Hay quienes, después de haber dicho que sí, sucumben a la tentación, sucumben a la invitación del mundo, sucumben a la invitación de la música, sucumben a la invitación de la sensualidad, sucumben a la tentación de la sexualidad, de la pornografía, más bien de la inmoralidad sexual más que de la sexualidad. La sexualidad es de Dios, pero el diablo ha trastornado todo eso y lo ha convertido en inmoralidad. Y hay quienes sucumben ante eso. Ni siquiera una hoguera, ni siquiera una horca. A la misma tentación sucumbimos, hermanos. ¿Qué tan dispuestos estamos para pararnos con firmeza a defender nuestras convicciones cristianas? ¿Qué tan dispuestos estamos? Ahora, ¿qué tan preparados estamos? Porque a lo mejor quieres, pero no sabes ni cómo defender tus convicciones. Debemos prepararnos, era lo que te decía hace rato. Todos nosotros debemos prepararnos, capacitarnos para defender. En esta semana, una de mis hijas tuvo oportunidad de hacer equipo por unos días solamente con un joven que tiene preferencias por el mismo sexo. Y platicando con mi hija le dije, uno de los mayores retos que nosotros tenemos como cristianos en este tiempo es ganar a gente como esta. Es ganar homosexuales, es ganar lesbianas. Es uno de los mayores retos, ganar feministas. Es de los mayores retos que los cristianos tenemos, hermanos, el día de hoy, en estos tiempos, porque el empoderamiento que les está dando está haciendo que muchos sucumban ante eso, sean confundidos en su sexualidad. Y uno de los mayores retos que tenemos nosotros los cristianos es evangelizar a estas personas y ganarlas para Cristo. Y ganarlas para Cristo. Teniendo claro que el pecado de homosexualidad no es el pecado imperdonable, ni es el peor de los pecados. ¿No? Es como otro. Es como el que dice mentiras, es como el que se droga, es como el adúltero. Es exactamente igual de dañino, de esclavizante. Pero así como Dios libera adúlteros, así como Dios libera adictos a la droga, adictos al alcohol, así Dios libera a personas homosexuales y les enseña el camino de la verdad y el camino de la luz. Dios tiene el poder para hacer eso, hermanos. Pero es necesario que
tengamos convicciones fuertes y propósitos claros. ¿Quién se levantará?, preguntaba el apóstol. ¿Quién irá y les dirá? ¿Quién irá y les predicará? ¿Quién asumirá una carga genuina de Dios? Dios quiere que yo le vaya a predicar a este tipo de personas, a homosexuales y a feministas. ¿Quién asumirá ese compromiso, hermanos? Las calles están llenas de ellos. Son una minoría, sí, son una minoría, pero cada día vemos más en nuestras calles. ¿Quién se llenará el corazón de la convicción y de amor de parte de Dios para decir, yo voy a salir y voy a ir a predicarles a estas personas? Les voy a amar. Yo voy a ir al hospital a ver que se está muriendo de SIDA, de VIH, y le voy a servir y le voy a predicar. Es el reto que tiene la iglesia cristiana, uno de los retos que tiene la iglesia cristiana el día de hoy. Así como el apóstol Pablo, que no desvió su objetivo, ni siquiera motivado por las preocupaciones de genuinos amigos, él le dio prioridad y valor a su llamado más que su propia vida. De eso, hermanos, de eso tenemos que aprender. Punto número 4 y último. Tener convicciones fuertes estimula y motiva a otros. Ser cristianos y creyentes de convicciones fuertes estimula y motiva a otros para ser creyentes de convicciones fuertes. Dice el verso 15 y el verso 16. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Verso 16, aquí está la clave. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. ¿Qué pasó? Al no poder disuadir a Pablo, y ellos hicieron sus preparativos, él y sus compañeros subieron a Jerusalén. A pesar de las advertencias y las preocupaciones genuinas de los hermanos y de las iglesias, subieron a Jerusalén. A pesar de los malos presagios, hermanos, a pesar de los malos presagios, a pesar de las profecías, vinieron también de Cesarea con el apóstol y su grupo algunos de los discípulos, llevándoles a uno, dice aquí, llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien se hospedarían. En lugar, hermanos, en lugar de permitir que los temores los afectaran a ellos, el valor de Pablo los motivó. O sea, ¿qué entiendes y qué te imaginas cuando escuchas que un varón profeta, un varón de Dios, viene y respalda y fortalece ya varias advertencias detrás y le dicen, así y así te va a pasar, Pablo, porque tú eres el dueño de este cinto? Entonces, al varón dueño de este cinto, a ti, Pablo, a ti te van a hacer así y así y así. Es decir, se va a poner fea la cosa. Se va a poner fea la cosa. Los judíos se van a alocar y los gentiles también. Se va a poner fea la cosa. Muchos pudieron decir, hermano, pues que el Señor te bendiga. Estaremos orando por ti. Estaremos pidiéndole al Señor que te guarde, que te vaya bien, que no se cumpla eso que dijeron. Aquí estaremos orando. Hubo hermanos que no permitieron que eso que escucharon y sabían les perturbara y los llenara de miedo y de temor. El valor de Pablo los motivó, hermanos. El valor de Pablo los motivó. Ellos también sabían que se irían a arriesgar al identificarse con él. Sin embargo, estuvieron dispuestos a aceptar ese riesgo porque el apóstol lo estaba tomando. En otras palabras, el valor del creyente fervoroso se contagia, hermanos. Se contagia. Hace muchos años me pusieron este ejemplo y decía, es el efecto cerillo, ¿no? ¿Qué pasa cuando enciendes un cerillo y lo pones junto a otros cerillos apagados? Se prenden también por la influencia y el calor de ese cerillo prendido. Bueno, a lo mejor es un ejemplo muy burdo, me parece que es muy burdo, porque esto que estamos viendo aquí es algo muy alto y muy sublime, hermanos, pero algo nos da una idea de lo que pasa cuando nosotros nos metemos con el Señor, cuando nosotros nos metemos con Dios, cuando nosotros vamos a que nos llene de fervor y de pasión
por las almas y por el reino, hermanos. Cuando hay hombres y mujeres llenos de fervor, llenos de pasión por Dios, por el reino, eso contagia a otros creyentes. Eso contagia a otros cristianos. Y no solamente cristianos, hermano. Yo he visto y he conocido testimonios de gente que dicen, cuando ven la vida y el valor de gente entregada, verdaderamente cristiana, dicen, yo quiero tener lo que él tiene. Yo quiero conocer al Dios que él conoce. Lo opuesto, porque también he escuchado lo opuesto. Yo he escuchado a personas que tienen muy mal testimonio de personas que se dicen cristianas y dan muy mal testimonio y dicen, no, pues para ser como mi prima mejor me quedo como estoy. Para ser como mi vecina, para ser como el fulano que dice que es cristiano, pero nada que ver, pues mejor me quedo como estoy. También hemos escuchado esos testimonios. A nosotros, hermanos, nos toca glorificar el nombre de Dios. A eso fuimos llamados. Ese es nuestro primer llamamiento, glorificar el nombre de Dios. Y cuando nosotros nos llenamos de fervor y de pasión por el reino de Dios, por Dios primeramente y después por su reino, contagiamos, hermanos, pero no solamente eso. Hacemos el cristianismo antojable para aquel que no es cristiano, para algunos que no son cristianos. Quizás muchos solamente serán espectadores y te mirarán, mira, ese me parece un buen creyente, ese me parece un buen creyente, pero no pasará de eso. No pasará de eso. Pero habrá otros que digan, yo quiero tener lo que él tiene. Yo quiero conocer al Dios a quien él adora, a quien él sirve. La responsabilidad de ser cristianos fervorosos es de cada quien, hermanos. Es personal. Porque tu llamamiento es personal. Tú aquí no puedes echarle la culpa a nadie más. Dios te ha dado luz, Dios te ha dado su espíritu, Dios te ha dado su palabra y Dios te ha dicho el camino y el paso al trono de la gracia está abierto. Acercaos al trono de la gracia. La responsabilidad de ser creyentes fervorosos, avivados, es personal. Es de cada uno de nosotros. Es cuánto vas a obedecer a Dios en el mandamiento de permanecer en Él todos los días. Todos los días. ¿Cuánto vas a obedecer el mandamiento de obedecer, para obedecer el estar con Él en comunión todos los días? Recuerda una cosa y no se te olvide. El fervor viene de Dios. Porque Él es el que es la verdad, porque Él es amor, porque Él es santo, porque Él ama las almas como ninguno en la tierra ni en ningún otro lugar, porque Él tiene misericordia como ninguno en nosotros. Entonces, si nosotros permanecemos con Él, todas esas cosas no las comparte y no las da. Hermanos, es responsabilidad de cada uno de nosotros llenarnos de esas convicciones y de esa carga para motivar a otros. Recapitulo rápidamente. En estos versículos vimos 4 aspectos sobre la importancia de las convicciones que vienen de Dios. Tener convicciones claras, punto número 1, ayuda a tener nuestro propósito y objetivo claro. ¿A qué me llamó el Señor? Bien clarito, hermano. Bien clarito. A esto me llamó el Señor. Porque cuando nosotros no sabemos a qué nos ha llamado el Señor, andamos divagando. Andamos extraviados y andamos como esas olas de un lugar para otro. Es nuestra responsabilidad también buscar con Dios el propósito para nosotros. Es nuestra responsabilidad. Ir con Dios y decirle, Señor, ¿para qué me has traído? ¿Para qué me salvaste? ¿Para qué me tienes aquí? ¿Cuál es tu voluntad para mí? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿En dónde y cómo quieres que yo te sirva? Es nuestra responsabilidad. Punto número 2, tener convicciones fuertes nos ayuda a estar firmes en nuestros propósitos. A pesar de que vengan dificultades y se nos atraviesen dificultades en nuestro caminar, el tener esas convicciones fuertes nos ayudan a estar firmes en nuestros propósitos. Dios me llamó a esto, Dios quiere que yo haga esto y el Señor me ayudará a esto. Porque es su obra, porque es su propósito y porque Él me está mandando
Él me respaldará. Punto número 3, cuando la convicción es del Espíritu, viene de Dios, no escatimas en el precio. Se paga el precio, hermanos. Se debe pagar el precio y tenemos el ejemplo de este siervo y de otros más en la palabra, dispuestos a dar hasta la vida con tal que el propósito de Dios sea cumplido. Y en el ejemplo de los 12 apóstoles, de los apóstoles, esto lo vimos ahí claramente, hermanos. Todos ellos rindieron su vida en el martirio, a excepción del apóstol Juan, pero también fue martirizado, aunque no murió. Todos ellos tuvieron convicciones claras y fuertes y un objetivo firme y claro. Y punto número 4, esas convicciones. Un creyente con esas convicciones fuertes motiva a otros. Seamos, hermanos, seamos ejemplo para otros de convicciones fuertes. No seamos nubes sin agua, no seamos como las ondas del mar que van de un lado para otro, no seamos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para salvación. Amén. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Padre, tú quieres y estás preparando un pueblo, Señor. Tú estás preparando un pueblo que levante tu nombre, que dé gloria a ello y que haga frente firme a este mundo caído, Señor, con sus doctrinas y filosofías muertas y caídas. Tú estás preparando un pueblo, Señor. Tú quieres atraer a tu pueblo a tu presencia, a tus pies, a la comunión contigo, Señor, y a la profundidad de tu palabra, porque quieres prepararnos y capacitarnos. Señor, ayúdanos a ser una iglesia de convicciones fuertes, de convicciones firmes, con objetivos claros, Señor, en cada una de nuestra vida, Señor. A cada uno de nosotros en nuestra vida, ayúdanos, Padre. A nuestras hermanas, a nuestros hermanos, a nuestros jóvenes hermanos, Señor, también, que tengan claridad del llamado que tú les has hecho, Señor. A nuestros matrimonios en esta iglesia, que tengan firmeza, Señor, convicción firme. Padre, ayúdanos. Te pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo, te pedimos claridad en tu palabra cada vez que vayamos a ella, Señor. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.